¿Qué onda, Medicoblastos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver el tema de la regulación del gasto cardíaco. Para ver este tema, les recomiendo que vean los videos de regulación de la presión arterial a corto y largo plazo. Y les dejaré aquí arriba el link para el video. Sin nada más que decir, entonces, ¡comencemos! El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada minuto y matemáticamente es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Recordemos que el gasto cardíaco va de la mano con la presión arterial. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco me dice qué tan eficiente es el corazón como bomba para eyectar sangre y la presión arterial me dice cuánta fuerza genera esta sangre contra las paredes arteriales. Entonces, cuando disminuye el gasto cardíaco o la eyección de sangre, va a disminuir la presión arterial porque hay menos líquido en las arterias y por lo tanto genera menos presión. Así vamos a tener mecanismos intrínsecos y extrínsecos que van a modular el gasto cardíaco. Los mecanismos intrínsecos van a modificar variables en el corazón para regular el gasto cardíaco y los mecanismos extrínsecos van a modular actividades fuera del corazón para regular el gasto cardíaco. Ahora, empezando por los mecanismos intrínsecos, nosotros podemos modificar las variables que producen el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si nosotros queremos modificar la frecuencia cardíaca, recordemos que esta frecuencia representa la cantidad de veces que se produce un potencial de acción en el nodo sinusal por minuto. Entonces, para modificar el potencial de acción del marcapasos, nosotros podemos modificar el potencial diastólico máximo, la pendiente de la despolarización, el umbral al que se produce un potencial de acción y obviamente las corrientes iónicas que generan la electrofisiología del corazón. Ahora, si ustedes quieren profundizar más sobre estos componentes del potencial de acción y la frecuencia cardíaca, les dejo aquí mi video de electrofisiología cardíaca. Ahora, también podemos modificar el volumen sistólico. Recordemos que es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido o ciclo cardíaco. Y el volumen sistólico es la diferencia del volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Recuerden que es una resta. El volumen telediastólico es la cantidad de sangre que hay en los ventrículos al finalizar la diástole. Y el volumen telesistólico, la cantidad de sangre en los ventrículos al finalizar la sístole. Si quieren recordar más sobre estos volúmenes, les dejo aquí también mi video de ciclo cardíaco. Ahora, nosotros podemos modificar entonces estos dos componentes que dan el volumen sistólico. Por ejemplo, si queremos modificar el volumen telediastólico, nosotros podemos variar o modificar la presión de llenado y el tiempo de llenado. Por ejemplo, la presión de llenado se refiere a la presión de las aurículas. Entre más presión auricular haya, más sangre va a irse a los ventrículos. Y también podemos modificar el tiempo de llenado. Recordemos que el tiempo en el que se llena el corazón es la fase 1 o de la diástole. Entre más larga sea la diástole, más tiempo le permite a los ventrículos llenarse y más sangre va a llenar los ventrículos, modificando el volumen telediastólico. Y también, si nosotros queremos modificar el volumen telesistólico, podemos hacer lo siguiente. Podemos modificar la precarga, la poscarga y la contractilidad ventricular. La precarga y la poscarga están relacionadas con la ley de Starling, que nos dice que entre más se distiende la fibra muscular cardíaca o entre más se llena el ventrículo de sangre, con mayor fuerza se va a contraer el músculo ventricular. La precarga es la fase inicial o la distensión del músculo ventricular. Entonces, nosotros podemos modificar la precarga a través de la modificación del volumen telediastólico. ¿Okay? La poscarga es esta fase en la que una vez que se distiende el músculo ventricular, va a ejercer fuerza para contraerse. La poscarga, por lo tanto, es la presión que debe de vencer el ventrículo de la presión aórtica. Entonces, nosotros podemos modificar la poscarga dependiendo de si hay más o menos resistencia periférica. Y también podemos modificar el volumen telediastólico al modificar la contractilidad ventricular. Entre más calcio intracelular haya, más fuerte va a ser la contracción cardíaca y por lo tanto va a disminuir el volumen telesistólico. Estos son todos los mecanismos
intrínsecos por los que podemos regular el gasto cardíaco. Ahora, en cuanto a los mecanismos extrínsecos, vamos a tener a los vasoreceptores de baja presión. Los vasoreceptores de baja presión son receptores de estiramiento que se encuentran en las uniones de las venas con sus respectivas aurículas en el corazón y también se encuentran en la arteria pulmonar. Ahora, a pesar de que estos vasoreceptores se encuentran en el corazón, sus efectos se van a producir en zonas diferentes del sistema cardiovascular. A diferencia de los vasoreceptores de alta presión que captan los cambios de presión, los vasoreceptores de baja presión detectan los cambios en el retorno venoso. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa de las venas hacia el corazón. Por lo tanto, detectan el volumen de líquido extracelular o el volumen circulante efectivo. Entonces, el retorno venoso es directamente proporcional al volumen circulante efectivo. Recordemos que este volumen es la cantidad de sangre que garantiza una correcta perfusión a los tejidos. Entonces, si hay mucha sangre, va a haber un gran retorno venoso. Entonces, cuando hay un gran retorno venoso o un gran volumen de sangre, estos vasoreceptores de baja presión se van a estirar en las aurículas y van a mandar una aferencia. Estas aferencias son muy similares a los vasoreceptores de alta presión, ya que provienen a través del nervio vago y van a llegar también al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Pero las eferencias son distintas porque se van a dirigir a 3 sitios o 3 acciones. Los vasoreceptores de baja presión van a producir una eferencia a la neurohipófisis. Debido a que hay un gran retorno venoso y por lo tanto un gran volumen de sangre, van a mandar su eferencia a la neurohipófisis para evitar la secreción de la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no podemos reabsorber líquidos en la nefrona. Por lo tanto, se va a favorecer la diuresis acuosa, disminuyendo el volumen de líquido extracelular. Asimismo, el estiramiento de estos vasoreceptores va a llegar a la arteria renal. ¿Para qué? Para que se produzca una vasodilatación de la arteria renal. Con esto aumenta la sangre que fluye por las nefronas, aumentando la tasa de filtración glomerular y con ello la diuresis. Y también se van a dirigir a el nodo sinoauricular para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, estos vasoreceptores de baja presión, cuando se estiran por un retorno venoso elevado, van a producir taquicardia. Esta taquicardia, debido a esta acción, se conoce como reflejo de Bainbridge. Y por último, el gran retorno venoso va a distender a los miocitos auriculares. Entonces, esta gran distensión por un gran volumen de sangre va a producir la liberación del péptido natriurético atrial. Este factor va a hacer en los riñones que se favorezca la diuresis y la natriuresis, la orina tanto de agua como de sodio. Por lo tanto, los vasoreceptores de baja presión que detectan el retorno venoso modulan el líquido extracelular, produciendo vasodilatación en la arteria renal, diuresis y natriuresis. Estas son las formas extracorpóreas e intracorpóreas de poder modular el gasto cardíaco. Con esto finalizamos el video de regulación del gasto cardíaco. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Recuerden que la clave del éxito es la constancia. Yo soy Enrique Pedrosa. Nos vemos hasta el próximo video, Médico Blastos. ¡Hasta pronto!